Científico en Estados Unidos asegura que la realidad es una simulación con un 50% de probabilidad. El científico astrónomo David Kipping de la Universidad de Columbia llegó a la conclusión de que nuestra realidad, con una probabilidad del 50%, es una simulación. Así lo informó Science American. El profesor de la Universidad de Columbia, David Kipping, examinó detenidamente estas proposiciones, también conocidas como el trilema de Bostrom, y argumentó que hay una probabilidad del 50% de que estemos viviendo en una simulación. Él comentó: ¿qué pasaría si pudiéramos detectar un fallo en la Matrix, que mostrara que nuestra realidad es una simulación? ¿O qué pasaría si pudiéramos demostrar que la simulación utiliza superposiciones cuánticas que solo se determinan cuando las miras? Tales conversaciones pueden parecer frívolas, pero desde que Nick Bostrom de la Universidad de Oxford escribió un artículo fundamental sobre el argumento de la simulación en 2003, los filósofos, físicos, tecnólogos y comediantes han lidiado con la idea de que nuestra realidad es un simulacro. Algunos han tratado de identificar formas en las que podemos discernir si somos seres simulados. Otros han intentado calcular la posibilidad de que seamos entidades virtuales. Ahora, un nuevo análisis muestra que las probabilidades de que estemos viviendo en una realidad básica, es decir, una existencia que no se simula, son prácticamente iguales. Pero el estudio también demuestra que si los seres humanos alguna vez desarrollaran la capacidad de simular seres conscientes, las posibilidades se inclinarían abrumadoramente a favor de nosotros, también como habitantes virtuales dentro de la computadora de otra persona. Una salvedad a esa conclusión es que hay poco acuerdo sobre lo que significa el término conciencia, y mucho menos sobre cómo podría hacerse para simularlo. En 2003, Bostrom imaginó una civilización tecnológicamente experta que posee un inmenso poder de computación y necesita una fracción de ese poder para simular nuevas realidades con seres conscientes en ellas. Dado este escenario, su argumento de simulación mostró que al menos una proporción en el siguiente trilema debe ser cierta. Primero, los humanos casi siempre se extinguen antes de alcanzar la etapa de los expertos en simulación. En segundo lugar, incluso si los humanos llegan a esa etapa, es poco probable que estén interesados en simular su propio pasado ancestral. Y tercero, la probabilidad de que estemos viviendo en una simulación es cercana a 1. Antes de Bostrom, la película de Matrix ya había hecho su parte para popularizar la noción de realidades simuladas, y la idea tiene profundas raíces en las tradiciones filosóficas occidentales y orientales, desde la alegoría de la cueva de Platón hasta el sueño de la mariposa de Xuan Zong. Más recientemente, Elon Musk dio más combustible al concepto de que nuestra realidad es una simulación. Las probabilidades de que estemos en la realidad base son de 1 en miles de millones, dijo en una conferencia en 2016. Musk tiene razón si asume las proporciones. 1 y 2 del trilema son falsas, dice el astrónomo David Kipping de la Universidad de Columbia. ¿Cómo puede asumir eso Musk? Para manejar mejor el argumento de simulación de Bostrom, Kipping decidió recurrir al razonamiento bayesiano. Este tipo de análisis utiliza el teorema de Bayes, lleva el nombre de Tomás Bayes, un estadístico y ministro inglés del siglo XVIII. El análisis bayesiano permite calcular las probabilidades de algo que suceda, llamada probabilidad posterior, primero haciendo sus suposiciones sobre lo que se analiza, asignándole una probabilidad previa. Kipping comenzó convirtiendo el trilema en un dilema, colapsó las proposiciones 1 y 2 en una sola afirmación, porque en ambos casos el resultado final es que no hay simulaciones, por lo tanto el dilema enfrenta una hipótesis física. No hay simulaciones contra la hipótesis de simulación. Hay una realidad base y también hay simulaciones. Simplemente asigna una probabilidad previa a cada uno de estos modelos, comentó Kipping. Simplemente asumimos el principio de indiferencia, que es la suposición predeterminada cuando no tienes datos o inclinaciones de ninguna manera. De modo que cada hipótesis tiene una probabilidad previa de la mitad, como si se lanzara una moneda al aire para decidir una apuesta. La siguiente etapa del análisis requirió pensar realidades par, para aquellas que puedan generar otras realidades y realidades noliparas, aquellas que no pueden simular las realidades de la descendencia.
Si la hipótesis física fuera cierta, entonces la probabilidad de que viviéramos en un universo nulipara sería fácil de calcular, sería del 100%. Keeping luego mostró incluso una hipótesis de simulación. La mayoría de las realidades simuladas serían nuliparas. Esto se debe a que a medida que las simulaciones generan más simulaciones, los recursos informáticos disponibles para cada generación subsiguiente disminuyen hasta el punto en que la gran mayoría de las realidades serán aquellas que no tienen la potencia informática necesaria para simular realidades descendientes, que son capaces de albergar seres conscientes. Enchufé todo esto en una fórmula bayesiana y obtuve la respuesta: la probabilidad posterior de que estemos viviendo en realidad base es casi la mitad que la probabilidad posterior de que seamos una simulación, con las probabilidades inclinadas a favor de la realidad base en solo un poquito. Estas probabilidades cambiarán drásticamente si los humanos crearan una simulación con seres conscientes dentro de ella, porque tal evento cambiaría las probabilidades que previamente asignamos a la hipótesis física. Puedes simplemente excluir esa hipótesis desde el principio. Entonces solo te queda la hipótesis de simulación, dijo Keeping. El día que inventemos esa tecnología, cambiará las probabilidades de un poco mejor del 50-50, de que seamos reales a casi una certeza de que no lo somos. Según estos cálculos, sería una celebración muy extraña de nuestro genio ese día. El resultado del análisis de Keeping es dada la evidencia actual. Mux está equivocado acerca de las probabilidades de 1 en miles de millones que nos atribuye viviendo en una realidad básica. Bostrom está de acuerdo con el resultado, con algunas salvedades. Esto no entra en conflicto con el argumento de la simulación, que solo afirma algo sobre la disyunción, la idea de que una de las tres porciones del trilema es verdadera. Pero Bostrom discrepa de la elección de Keeping de asignar probabilidades previas e iguales a la hipótesis física y de simulación al comienzo del análisis. La invocación del principio de indiferencia aquí es bastante inestable, comentó. Uno podría igualmente invocarlo sobre mis tres alternativas originales, que luego les daría un tercio de oportunidad a cada una. O uno puede dividir el espacio de posibilidades de alguna u otra manera y obtener el resultado que desee. Tales objeciones son válidas porque no hay evidencia que respalde una afirmación sobre las demás. Esa situación cambiaría si pudiéramos encontrar evidencia de una simulación. Entonces podríamos detectar un error en la Matrix. Houman Owadi, experto en matemáticas computacionales del Instituto de Tecnología de California, ha reflexionado sobre la cuestión. Si la simulación tiene una potencia informática infinita, no hay forma de que veas que estás viendo una realidad virtual, porque podría calcular lo que quieras con el grado de realismo que quisieras, comentó. Si esto se puede detectar, hay que partir del principio de que tiene recursos computacionales limitados. Piense de nuevo en los videojuegos, muchos de los cuales dependen de una programación inteligente para minimizar el cálculo necesario para construir un mundo virtual. Para Owadi, la formación más prometedora de buscar posibles paradojas creadas por tales atajos informáticos es a través de experimentos de física cuántica. Los sistemas cuánticos pueden existir en una superposición de estados, y esta superposición se describe mediante una abstracción matemática llamada función de onda. En la mecánica cuántica estándar, el acto de observación hace que esta función de onda colapse aleatoriamente a uno de los muchos estados posibles. Los físicos están divididos sobre si el proceso de colapso es algo real o simplemente refleja un cambio en nuestro conocimiento sobre el sistema. Si es solo una simulación pura, no hay colapso, dijo Owadi. Todo está decidido cuando la miras. El resto es solo simulación, como cuando estás jugando a estos videojuegos. Con este fin, Owadi y sus colegas han trabajado en 5 variaciones conceptuales del experimento de doble rendija, cada una diseñada para disparar una simulación, pero reconoce que es imposible saber en esa etapa si tales experimentos podrían funcionar. Esos 5 experimentos son solo conjeturas, comentó Owadi. Zored Aboudi, físico de la Universidad de Maryland, también ha considerado la idea de que una simulación con recursos informáticos finitos podría revelarse. Su trabajo se centra en las interacciones fuertes o la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las ecuaciones que describen interacciones fuertes que mantienen unidos a los quark para formar protones y neutrones
Son tan complejos que no pueden resolverse analíticamente. Para comprender las interacciones fuertes, los físicos se ven obligados a realizar simulaciones numéricas. Y a diferencia de cualquier supuesta supercivilización que posea un poder informático ilimitado, deben depender de atajos para hacer esas simulaciones viables computacionalmente, por lo general considerando que el espacio-tiempo es discreto en lugar de continuo. El resultado más avanzado que los investigadores han logrado sacar de este enfoque hasta ahora es la simulación de un solo núcleo de helio, que está compuesto por 2 protones y 2 neutrones. Naturalmente empiezas a preguntarte, si simularas un núcleo atómico hoy, tal vez en 10 años. Podrías hacer un núcleo más grande, tal vez en 20 o 30 años. Podríamos hacer una molécula, dice Daviau. En 50 años, quién sabe, tal vez puedas hacer algo del tamaño de unas pocas pulgadas de materia. Quizás en 100 años o más o menos podamos hacer el cerebro humano. Sin embargo, Daboudi cree que las computadoras clásicas pronto chocarán contra una pared. En los próximos 10 o 20 años, de hecho, veremos los límites de nuestras simulaciones clásicas de los sistemas físicos. Por lo tanto, está volcando su mirada hacia la computación cuántica, que se basa en superposiciones y otros efectos cuánticos, para hacer manejables ciertos problemas computacionales que serían imposibles con los enfoques clásicos. Si la computación cuántica realmente se materializa, en el sentido de que es una opción de computación confiable a gran escala para nosotros, entonces entraremos en una era de simulación completamente diferente, comentó Daboudi. Estoy empezando a pensar cómo realizar simulaciones de física de interacción fuerte y núcleos atómicos si tuviera una computadora cuántica que fuera viable. Todos estos factores han llevado a Daboudi a especular sobre las hipótesis de la simulación. Si nuestra realidad es una simulación, es probable que el simulador también discretice el espacio y tiempo para ahorrar recursos informáticos, asumiendo por supuesto que está utilizando los mismos mecanismos que nuestros físicos para esta simulación. Las firmas de este espacio-tiempo discreto podrían verse potencialmente en las discreciones desde las que llegan los rayos cósmicos de alta energía. Tendrían una dirección preferida en el cielo debido a la ruptura de la llamada simetría rotacional. Los telescopios aún no han observado ninguna desviación de esa invariancia rotacional, dice Daboudi, e incluso si se viera tal efecto no constituiría una prueba inequívoca de que vivimos en una simulación. La propia realidad base podría tener propiedades similares. A Kipping, a pesar de su propio estudio, le preocupa que el trabajo futuro sobre la hipótesis de la simulación sea poco probable. Podría decirse que no se puede comprobar si vivimos en una simulación o no. Él comentó, si no es falsable, ¿cómo se puede afirmar que es realmente ciencia? Para él hay una respuesta más obvia, la navaja de Occam, que dice que en ausencia de otra evidencia es más probable que la explicación más simple sea correcta. La hipótesis de la simulación es elaborada asumiendo las realidades anidadas sobre las realidades, así como entidades simuladas que nunca pueden decir que están dentro de una simulación, debido a que es un modelo demasiado complicado y elaborado en primer lugar. Según la navaja de Occam, realmente debería favorecerse en comparación con la simple explicación natural, comentó Kipping. Tal vez estemos viviendo una realidad básica después de todo.